Veremos varios teoremas relacionados en los triángulos. Este primer teorema: en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Tenemos el triángulo ABC. El ángulo A mide 71,6, el ángulo B 50,2 y el ángulo C 58,2 grados. Al sumarlos nos debe dar 180 grados. Vamos a modificar el triángulo. Ya quedaron modificados los ángulos y si los sumamos, la suma debe dar 180 grados. O sea que concluimos de que en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Otro teorema sobre triángulos dice: en un triángulo un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Este ángulo CBD, que mide 132,8 grados, se llama un ángulo exterior al triángulo. ¿Qué es un ángulo exterior a un triángulo? Es el ángulo formado por la prolongación de un lado con el lado adyacente. Este se llama el ángulo exterior. Y acá tenemos que la medida del ángulo CBD, que es el ángulo exterior, es igual a la medida del ángulo A más la medida del ángulo C, y acá se puede comprobar. Recuerden que esto no es una demostración del teorema. Esto es como una verificación del teorema, pero no es una demostración. Modifiquemos los ángulos. Acá el ángulo exterior mide 77,4 y es igual a este ángulo interior que no es adyacente a él, más este otro ángulo interior que no es adyacente a él. Acá lo mismo, el ángulo exterior es igual a este interior más que no es adyacente a él, más este otro ángulo interior que tampoco es adyacente a él. Entonces, acá verificamos de que en realidad en un triángulo, un ángulo exterior es igual a la suma de los interiores que no sean adyacentes a él. Otro teorema sobre triángulos, y dice: en un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes. Recordemos que un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados congruentes, es decir, que miden lo mismo. El lado que no mide lo mismo generalmente se llama base del triángulo isósceles. Este mismo teorema se puede enunciar diciendo que en un triángulo isósceles los ángulos de la base son congruentes, es decir, miden lo mismo. Entonces, acá vemos de que el triángulo EFG es un triángulo isósceles en donde el lado EFG es congruente con el lado EG. Por lo tanto, los ángulos opuestos a esos lados congruentes también son congruentes. Al lado EFG se opone el ángulo E y al lado EG se opone el ángulo F. Miremos acá. Podemos modificarlo. Y siempre los ángulos de la base de un triángulo isósceles son congruentes, llamando base de un triángulo isósceles al lado desigual de los otros dos. Recuerden que esto es una verificación del teorema, no es una demostración. Otro teorema que vamos a verificar
pero no a comprobar, pues no a demostrar, sino a verificar, a comprobarlo, es el que dice, en un triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo. Acá tenemos el triángulo ABC. El lado BC mide 8,3, el lado AC mide 5,1 y el lado AB mide 7. El lado A es mayor, perdón, el lado BC es mayor que el lado AB. ABC se opone el ángulo A, que mide 85,5, y al lado AB se opone este, que mide 57. O sea, al lado mayor se opone ángulo mayor que este. Lo mismo vemos de que acá este ladito BC mide más que el lado AC. Por lo tanto, a este se opone el ángulo A, que mide 85,5, y al lado AC se opone este, que mide 37,4. O sea que a mayor lado se opone mayor ángulo. Acá en este caso ya viene a ser de que el lado B es mayor que cualquiera de estos. Por lo tanto, el ángulo que se opone a AC, que es el más grande, en este caso, el ángulo B es mayor que los otros dos angulitos. Observen bien la verificación del teorema. Acá el lado mayor es este, se opone, el ángulo que se opone es mayor. Entonces también se podría decir de que en un triángulo a mayor ángulo se opone mayor lado. ¿Cuál es el ángulo acá más grande? Es el ángulo C, y por lo tanto se opone el lado que mide más que los otros dos. En este triángulo, el ángulo mayor es el ángulo A. Por lo tanto, el lado de mayor longitud es el que se opone a ese ángulo. ¿Cuál se opone a ese ángulo? El lado BC. O sea que en un triángulo mayor lado se opone mayor ángulo, o se puede decir también que en un triángulo a mayor ángulo se opone mayor lado. Entonces ahí comprobamos o verificamos el teorema. Este otro teorema se llama la desigualdad triangular y dice: la suma de las longitudes de dos lados de un triángulo es mayor que la longitud del tercer lado. Acá observamos la figura, tenemos el triángulo ABC, al lado BC lo vamos a llamar A minúscula, al lado AC lo vamos a llamar B minúscula y al lado AB lo vamos a llamar C minúscula. Y esta es la desigualdad triangular. 6,6 más 7,6 es mayor que 9,9. Podemos acá modificar la suma de dos lados del lado A más el lado B es mayor que el tercer lado. Acá nuevamente verificamos el teorema. La suma de A más la suma de B es mayor que la longitud del tercer lado. Si esto no se cumpliera, si A más B, o sea que la suma de las longitudes de dos lados diera igual al tercer lado, no se formaría un triángulo. Lo mismo que si la suma de dos laditos fuera menor que la longitud del tercer lado, tampoco se formaría ningún triángulo. Ningún triángulo formaría.